La noche había caído sobre la ciudad en ruinas, un manto de estrellas apenas visible tras el velo de humo que cubría el cielo. En este paisaje desolado, donde los edificios derruidos susurraban historias de un pasado no muy lejano, una luz inusual rasgó la oscuridad. Era una nave pequeña, dañada gravemente, que se precipitaba hacia la tierra con estela de chispas y humo. Dentro, Aliana, una joven de piel azulada y cabello plateado, luchaba con los controles, intentando un aterrizaje forzoso que la salvara de una muerte segura en el espacio. La nave impactó en el suelo con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y escombros. Aliana, semiconsciente, fue arrojada contra los restos de su cabina. El silencio que siguió fue un breve respiro antes de que los sistemas de emergencia de la nave comenzaran a emitir pitidos agudos, anunciando múltiples fallos críticos. En otro sector de la ciudad, Marco, un soldado humano endurecido por años de conflicto, patrullaba la zona con su escuadrón. La explosión captó su atención. Contra las órdenes de mantenerse en ruta, decidió investigar. Moviendo con cautela entre las sombras, Marco se aproximó al sitio del impacto. Lo que encontró no era un misil enemigo ni una bomba, sino una nave espacial, algo que nunca había visto tan de cerca. Con la respiración contenida, se acercó a la abertura retorcida que una vez fue la puerta de la nave. Dentro, vio a Aliana, inconsciente, con heridas visibles y vestimentas rasgadas que evidenciaban su origen no terrestre. Marco recordó las historias sobre los andarionos, una raza alienígena de piel azul que había intentado negociar la paz antes de que todo se tornara caos. La decisión de Marco fue impulsiva, motivada por una mezcla de compasión y curiosidad. Revisó rápidamente que el área estuviera segura y luego extrajo cuidadosamente a Aliana de los restos. Al llevarla a un refugio improvisado, una antigua base militar subterránea no muy lejos de allí, comenzó a atender sus heridas con los pocos suministros médicos que había conseguido acumular. A pesar de la gravedad de la situación, Marco no pudo evitar sentir una extraña conexión con esa criatura del espacio, una conexión que presagiaba el inicio de una historia que ninguno de los dos podría haber anticipado. Mientras la noche avanzaba, Marco vigilaba a Aliana, esperando que recobrara la conciencia y preguntándose si había hecho lo correcto. Sabía que albergar a un alienígena podría ser considerado traición, pero algo dentro de él le decía que esta vez, las reglas no podían aplicarse. Era el comienzo de algo nuevo, algo peligroso, pero potencialmente transformador no solo para él, sino para todo el mundo. El amanecer iluminó débilmente la base militar subterránea donde Marco había llevado a Aliana. A medida que los primeros rayos de luz se filtraban a través de las rendijas de las ventanas selladas, Marco observaba cómo la joven alienígena comenzaba a moverse ligeramente, signo de que estaba recuperando la conciencia. Preparó agua y algunos alimentos racionados mientras esperaba, pensativo sobre las posibles consecuencias de su acto impulsivo. Cuando Aliana finalmente abrió los ojos, su mirada estaba llena de confusión y miedo. Vio a Marco y trató de retroceder, pero el dolor de sus heridas la detuvo. Marco levantó las manos en señal de paz y le habló con suavidad, intentando calmarla. «Estás a salvo aquí, no te haré daño», dijo en un español claro, aunque sabía que probablemente ella no entendería sus palabras. Aliana lo miró fijamente, procesando la situación, y luego, para sorpresa de Marco, respondió en un español con leve acento. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?» Marco explicó que la había encontrado herida y había decidido ayudarla. Le contó sobre el conflicto en la Tierra y cómo las tensiones habían escalado hasta convertirse en una guerra devastadora que no solo había atrapado a los humanos, sino también a varias razas extraterrestres. A medida que la conversación avanzaba, Aliana se tranquilizaba y comenzaba a confiar en Marco. Agradecida por la ayuda, decidió compartir más sobre ella. Venía de Andarion, un planeta que había intentado mediar en la paz intergaláctica antes de ser arrastrado al conflicto. Había sido enviada como embajadora para negociar un tratado de paz, pero su nave fue atacada, dejándola a la deriva y eventualmente estrellándose en la Tierra. La historia de Aliana tocó profundamente a Marco, quien sentía cada vez más que su encuentro no había sido una mera coincidencia, sino algo que podría tener un significado mayor. Entre ellos se fue tejiendo un vínculo, alimentado por las largas conversaciones sobre sus culturas, sueños y esperanzas para un futuro pacífico. Marco, movido por un sentido de protección y fascinación, decidió mostrarle a Aliana cómo los humanos habían adaptado tecnología alienígena para la medicina.
Usando un dispositivo de curación que había conseguido de contrabando, trató las heridas más profundas de Aliana. El proceso era lento y algo doloroso para ella, pero efectivo. Con cada día que pasaba, la salud de Aliana mejoraba y con ella, la conexión entre ambos se hacía más fuerte. Compartían comidas, historias e incluso, en los momentos de mayor peligro, sus miedos. Marco enseñó a Aliana a defenderse, no solo con armas, que ella rechazaba, sino con técnicas de evasión y sigilo. Una noche, mientras observaban las estrellas a través de un viejo telescopio que Marco había reparado, Aliana le mostró las constelaciones de su mundo natal y le habló de su familia. Marco, a su vez, compartió su deseo de ver el fin de la guerra, no solo para su pueblo, sino para todos los seres que sufrían a causa del conflicto. La noticia de la presencia alienígena en la Tierra se esparció más rápido de lo que Marco había anticipado. No solo los humanos, sino también otros seres de la galaxia estaban en constante búsqueda de cualquier sobreviviente de las razas que habían intentado mediar en el conflicto. Un grupo de cazadores de recompensas intergalácticos, conocidos por su brutalidad y eficacia, había recibido el soplo de que una andariona había sido vista en la zona. Marco y Aliana se vieron obligados a abandonar la base militar subterránea después de que un dron explorador fuera avistado cercano al refugio. Marco sabía que debían moverse rápidamente y buscar un nuevo escondite. Cargaron con lo esencial y dejaron atrás el lugar que había sido su santuario temporal, adentrándose en las zonas menos exploradas de la ciudad. Durante los días siguientes, se movieron de un escondite a otro, utilizando las ruinas de la ciudad para ocultarse de sus perseguidores. Marco, gracias a su entrenamiento militar, enseñó a Aliana cómo moverse sin ser detectada, cómo escuchar los sonidos del entorno para anticipar peligros y cómo usar el terreno a su favor. Una noche, mientras se ocultaban en el sótano de un edificio derrumbado, Aliana sintió la cercanía de los cazadores. Sus sentidos, más agudos que los humanos, captaron el zumbido casi imperceptible de los drones de vigilancia. Alertó a Marco, quien rápidamente extinguió la pequeña luz que tenían y los sumió en la oscuridad. Permanecieron inmóviles, apenas respirando, mientras escuchaban los pasos de varios individuos que inspeccionaban la zona. Los cazadores hablaban en un dialecto galáctico que Marco no entendía, pero Aliana sí. Informaban a su base sobre la falta de evidencias de su presa, pero decidieron colocar sensores de movimiento en el área para capturar cualquier actividad futura. Una vez que se alejaron, Marco y Aliana decidieron que debían aprender a interferir con la tecnología de los cazadores si querían seguir eludiéndolos. Utilizando piezas de viejos dispositivos electrónicos que Marco había acumulado, junto con algunos componentes de la nave de Aliana, comenzaron a armar un pequeño dispositivo de interferencia. Aliana, con su conocimiento técnico de la tecnología alienígena, dirigía el proceso mientras Marco aportaba su habilidad para adaptar esos conocimientos a los recursos terrenales que tenían disponibles. El trabajo los mantuvo ocupados y ayudó a fortalecer aún más su relación. Entre soldaduras y códigos, compartían risas, historias de sus vidas antes de la guerra, y discutían sobre posibles futuros si lograban terminar con el conflicto. La conexión emocional entre ellos crecía, forjada en la adversidad y en la pequeña chispa de esperanza que ambos se esforzaban por mantener viva. Finalmente, después de varios días de intenso trabajo y prueba y error, el dispositivo estaba listo. Lo probaron con éxito al incapacitar temporalmente un dron que pasaba por encima de su nuevo escondite, una prueba que no solo confirmaba la utilidad de su invención, sino que también les daba una pequeña ventaja sobre sus perseguidores. Reconfortados por su logro, Marco y Aliana se permitieron un momento de descanso, contemplando el cielo a través de un agujero en el techo del edificio. Las estrellas, invisibles para la mayoría en el contaminado cielo terrestre, brillaban con fuerza para ellos esa noche, un recordatorio de lo mucho que estaba en juego y de lo poco que aún tenían que hacer para cambiar el curso de la guerra y, quizás, de sus vidas. Tras varias semanas evadiendo a los cazadores y moviéndose de un escondite a otro, Marco y Aliana encontraron un breve respiro en una antigua fábrica en las afueras de la ciudad. El lugar, cubierto de enredaderas y escombros, ofrecía un refugio perfecto y un lugar para planificar su siguiente movimiento. Fue entonces cuando Aliana decidió revelar un secreto que había guardado desde su llegada a la Tierra. Una noche, mientras revisaban los mapas y discutían posibles rutas de escape, Aliana extrajo de su bolsa un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos. Con manos temblorosas, le explicó a Marco que contenía información crucial sobre la tecnología del enemigo,
específicamente un código capaz de desactivar el arma principal que mantenía en jaque a las fuerzas aliadas. Había conseguido salvarlo antes de que su nave fuera derribada, con la esperanza de entregarlo a las autoridades adecuadas en la Tierra. Marco, consciente del valor de esa información, sintió una mezcla de asombro y temor. Sabía que este conocimiento podía cambiar el curso de la guerra, pero también que incrementaría enormemente el peligro al que ambos se enfrentaban. Sin embargo, la determinación de Aliana lo convenció de la necesidad de actuar. Juntos, elaboraron un plan para infiltrarse en una base de comunicaciones controlada por el enemigo, desde donde podrían transmitir el código a las fuerzas aliadas. Los días siguientes los pasaron preparando todo lo necesario. Marco entrenó a Aliana en técnicas básicas de combate y manejo de armas, aunque ella prefería no recurrir a la violencia. También trabajaron en mejorar el dispositivo de interferencia para usarlo en su misión, haciéndolo capaz de desactivar temporalmente los sistemas de seguridad enemigos. El día de la misión llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos deseaba. Se adentraron en la zona controlada por el enemigo bajo la cobertura de la noche, usando toda su habilidad para evitar patrullas y sensores. El corazón de Marco latía con fuerza, consciente de que cada paso los acercaba más al peligro, pero la presencia de Aliana a su lado le daba la fuerza que necesitaba para continuar. Al llegar a la base, se separaron para ejecutar diferentes partes del plan. Marco se encargó de neutralizar las comunicaciones externas mientras que Aliana se dirigía al centro de control. Justo cuando estaban a punto de lograr su objetivo, una figura sombría apareció detrás de Aliana. Era Ricardo, un compañero de Marco que había sospechado de sus actividades y los había seguido. Ricardo, con una mezcla de decepción y ira, confrontó a Marco y Aliana, acusándolos de traición. Marco intentó razonar con él, explicando la importancia de la misión, pero Ricardo estaba decidido a entregarlos al enemigo a cambio de una recompensa. En un momento crítico, Aliana actuó rápidamente, utilizando el dispositivo de interferencia para desorientar a Ricardo, lo que les dio unos preciosos segundos para escapar. Huyendo de la base con el enemigo alertado y en su persecución, Marco y Aliana se encontraban ahora en la carrera más peligrosa de sus vidas. Con el código aún sin enviar y su plan comprometido, debían encontrar una nueva manera de completar su misión, mientras lidiaban con la traición de uno de los suyos. La noche los envolvía con su oscuridad mientras corrían, pero la determinación de acabar con la guerra los mantenía avanzando, más unidos que nunca. La traición de Ricardo había dejado a Marco y Aliana no solo desamparados sino también desesperados. La base enemiga se convirtió en un hervidero de actividad cuando las alarmas sonaron, llenando la noche con un estridente clamor. Marco y Aliana, con el corazón en un puño, corrían entre las sombras, esquivando los focos de búsqueda que barrían el terreno como ojos inquisidores. Cada paso que daban estaba medido, pero la urgencia les nublaba el juicio, y pronto se encontraron rodeados. Capturados por las fuerzas enemigas, fueron separados al llegar a la base. Marco fue llevado a una sala de interrogatorios. Las paredes desnudas y el frío metal de la silla en la que fue atado presagiaban un destino sombrío. Interrogadores, con sus rostros inexpresivos ocultos tras máscaras, comenzaron a hacer preguntas, sus voces tan frías como el acero de las armas que blandían. Marco resistió, cada golpe una prueba de su determinación por proteger a Aliana y la misión que llevaban a cabo. Mientras tanto, Aliana era encerrada en una celda aislada, lejos de Marco y de cualquier otro prisionero. Los guardias la vigilaban constantemente, sabedores de su importancia. Ella, a pesar del miedo y la incertidumbre, se aferraba a la esperanza y al recuerdo de las estrellas de su hogar, visible apenas a través de una pequeña ventana en su celda. Sabía que, en algún lugar detrás de aquel cielo oscurecido por la guerra, yacía la posibilidad de paz. En un acto de desesperación y astucia, Marco logró convencer a uno de los guardias de que llevaba consigo información adicional que solo revelaría a sus superiores. Este engaño le compró algo de tiempo, y en un descuido de sus captores, logró escapar de sus ataduras y neutralizar al guardia en la sala. Su corazón, aunque aliviado por la libertad momentánea, no dejaba de preocuparse por Aliana. Sabía que debía actuar rápido antes de que su ausencia fuera descubierta. Marco, moviéndose con sigilo, comenzó a buscar la celda donde retenían a Aliana. Durante su búsqueda, evitó guardias y sorteó cámaras de seguridad, utilizando cada truco y conocimiento táctico que había adquirido en su carrera militar. Finalmente, encontró la celda de Aliana,
y usando un dispositivo electrónico improvisado, logró desbloquear la puerta y liberarla. El reencuentro fue breve, marcado por el peligro que aún les acechaba. Sin tiempo para celebrar, se dirigieron a la sala de comunicaciones, el lugar donde aún podían completar su misión. Aliana, revitalizada por la presencia de Marco, preparó el dispositivo de transmisión mientras él montaba guardia. Justo cuando estaban por enviar el código que desactivaría el arma enemiga, un escuadrón de soldados irrumpió en la sala. Marco y Aliana, con sus espaldas contra la pared, sabían que su única opción era luchar. En un torbellino de determinación y valentía, enfrentaron a sus atacantes, usando tanto armamento como habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La lucha fue intensa y desesperada, pero entre disparos y maniobras evasivas, Aliana logró enviar el código. Con la misión cumplida, pero aún en peligro mortal, Marco y Aliana se abrieron paso fuera de la base, hacia la incierta seguridad de la noche, llevando consigo la esperanza de haber dado un paso decisivo hacia el fin del conflicto. El alba no traía consuelo a la tierra asolada por la guerra, pero para Marco y Aliana, cada nuevo día era una promesa de esperanza. Tras haber transmitido el código que desactivaría el arma principal del enemigo, se encontraban ahora exhaustos, heridos, pero vivos mientras se alejaban de la base enemiga que había sido su prisión y campo de batalla. El camino de regreso estaba lleno de peligros. Sabían que el enemigo no tardaría en descubrir la traición y enviaría todas sus fuerzas tras ellos. No obstante, el paisaje devastado les ofrecía escondites entre ruinas y bajo túneles derrumbados, donde el eco de sus perseguidores se perdía en la distancia. Marco, con una herida en el brazo, insistía en que Aliana tomara la delantera, mientras él cubría la retaguardia, cada paso un recordatorio del precio de la libertad. Conforme avanzaban, el cielo comenzó a llenarse de luces. No eran estrellas, sino explosiones distantes. El arma enemiga había sido desactivada, y las fuerzas aliadas aprovechaban la oportunidad para lanzar un contraataque. El sonido del combate se intensificaba, un crescendo de esperanza y desesperación entrelazados. Al llegar a un antiguo observatorio astronómico, Marco y Aliana decidieron que sería su último refugio. Desde este punto alto, observaban cómo el equilibrio de la guerra se inclinaba. Aliana, con lágrimas en los ojos, se aferraba a la mano de Marco, sus pensamientos en su gente y en los mundos lejanos que quizás ahora tendrían una chance de conocer la paz. Pero el enemigo estaba cerca, demasiado cerca. Un grupo de soldados enemigos, liderados por un comandante que no había olvidado la cara de los traidores, ascendía por la colina hacia el observatorio. Marco y Aliana se prepararon para un último enfrentamiento, no había escape posible. La batalla fue feroz y brutal. Aliana y Marco luchaban hombro con hombro, cada uno protegiendo al otro, cada disparo y cada movimiento un ballet de desesperación y técnica. En el clímax de la lucha, Marco fue alcanzado. El impacto lo tiró al suelo, su sangre tiñendo el polvo de la tierra. Aliana, en un grito que mezclaba furia y dolor, utilizó sus últimas fuerzas para repeler al enemigo. Con una serie de movimientos que parecían casi danza, pero mortales, logró dar tiempo a los refuerzos aliados para llegar. El enemigo fue repelido, la victoria asegurada, pero a un costo personal devastador. Marco yacía en el suelo, su vida escapándose con cada respiración. Aliana, con lágrimas corriendo por sus mejillas azules, se arrodilló junto a él. Tomó su mano, y en esos últimos momentos le habló de las estrellas, de su mundo y de los sueños de paz que habían compartido. Marco, con una sonrisa débil, apretó su mano. «Mira, las estrellas siempre estarán ahí para ti», susurró antes de que su respiración se detuviera. Aliana lloró por Marco, por la paz que habían logrado y por el amor que había florecido en el corazón de la guerra. Los días siguientes vieron el fin del conflicto, con ceremonias y celebraciones. Aliana, vista ahora como una heroína, decidió quedarse en la tierra, en honor a la memoria de Marco y a la esperanza de un futuro en el que nadie tendría que pagar el precio que Marco pagó. El observatorio, donde Marco había dado su vida, se convirtió en un monumento a la paz, un lugar donde la gente de todos los mundos podía venir a mirar las estrellas y recordar el sacrificio de aquellos que habían luchado por un mañana mejor. Aliana, a menudo vista mirando al cielo, sabía que Marco estaba allí, entre las estrellas, vigilándola en su nueva vida, una vida de paz ganada con amor y guerra.